Buenas, mi nombre es Víctor Hume Serrano. Siguiendo lo dicho por los compañeros sobre el decreto 111 de 1996, le explicaré sobre qué trata el artículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente. La presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. El Gobierno Nacional presentará a las comisiones económicas de Senado y Cámara cada año durante la primera semana del mes de abril el anteproyecto del presupuesto anual de renta y gasto que presentará en forma definida a partir del 20 de julio al Congreso. El Gobierno Nacional someterá el proyecto de presupuesto general de la Nación a consideración del Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante los primeros días de la legislatura, el cual contendrá el proyecto de la renta y gasto y el resultado fiscal si los ingresos legalmente autorizados no fueron suficientes para atender los gastos proyectados. El gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley, propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o las modificaciones de la existente que financien el monto de los gastos contemplado. Si el presupuesto fue aprobado sin que se hubiese expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el gobierno suspenderá mediante decreto las apropiaciones que no cuentan con financiación, hasta tanto se produzca una decisión final del Congreso. ¿Cómo es el estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso? Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, durante su discusión, oirán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y el nivel de gasto de presupuesto. Ante el 15 de agosto, las comisiones del Senado y Cámara de Representantes podrán resolver que el proyecto no se ajuste a los preceptos que la ley orgánica, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes. Ante el 15 de septiembre, las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo del gasto, del presupuesto de gasto. La aprobación del proyecto por parte de las comisiones se harán hasta el 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 10 de octubre de cada año. El director general de presupuesto asesora al Congreso con el estudio del proyecto del presupuesto. El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gasto propuestas por el gobierno, con excepción los que estén relacionados con la deuda pública, repetición del presupuesto, si el proyecto de presupuesto general de la Nación no hubiera sido presentado en los primeros 10 días de sesiones ordinarias, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición antes del 10 de diciembre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Para su expedición, el gobierno podrá reducir gastos y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos cuando así lo considere necesario, teniendo en cuenta los cálculos de renta e ingresos del año fiscal. En la preparación del decreto de repetición, el gobierno tomará en cuenta primero, por presupuesto del año anterior, se entiende el sancionado o adoptado por el gobierno y liquidado para año fiscal en curso. Segundo, los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. Tercero, los traslados de apropiaciones afectuadas al presupuesto para el año fiscal en curso. La liquidación del presupuesto. ¿Cómo se liquida? Corresponde al gobierno dictar el decreto de la liquidación del presupuesto general de la Nación. En la preparación de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Presupuesto Nacional, observará las siguientes pautas. Primero, tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a la consideración del Congreso. Segundo,
insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Congreso. Tercero, este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. De la ejecución del presupuesto nacional. ¿Cómo se ejecuta? No se puede ejecutar ni un programa o proyecto que haga parte del presupuesto general de la nación sin antes haber sido evaluado por los órganos competentes y registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Los órganos autorizados para confinanciar mencionados en la cobertura de esta ley orgánica confinanciarán proyectos a iniciativas directas de cualquier ciudadano avalados por las entidades territoriales. Ante los órganos confiscadores o a través de aquellas entidades territoriales beneficiarias de estos recursos, deberán tener garantizado el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y aportar lo que corresponde. Para entidades territoriales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, conforme al censo de la población en 1985, se podrán utilizar mecanismos financieros alternativos para facilitar la confinanciación, programa, y los cuales se tendrán en cuenta el programa de caja, recaude la renta, el giro de los gastos, modificación al presupuesto, los regímenes de las apropiaciones y reservas. Además, lo visto se debe tener en cuenta los siguientes capítulos: control político y seguimiento financiero. En este capítulo, la citación de los ministros de despacho a las sesiones plenarias, citación de los jefes de departamento administrativo, examen de los informes que presenta el presidente de la República. El capítulo 13, empresas industriales y comerciales. Las empresas industriales y comerciales del Estado y a la sociedad económica mixta dedicadas a actividades no financieras les son aplicables los principios presupuestales contenidos en esta ley, o sea, el decreto 111 de 1996. El capítulo 15, Tesoro Nacional e Inversión, operaciones en exterior sobre títulos, valores de deuda pública, operaciones en países sobre títulos, valores emitidos por el Banco de la República, celebrarán operaciones de crédito de tesorería. El capítulo de entidades territoriales. Las entidades territoriales ajustarán las normas sobre la programación, elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Capacidad de contratación del gasto y autonomía presupuestal. Los órganos que son una sección de presupuesto general de la nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica a la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en las respectivas secciones. Responsabilidades fiscales. Los ordenadores de gasto y cualquier otro funcionario que contraiga obligaciones, los funcionarios de los órganos contabilicen obligaciones, el ordenador de los gastos, el pagador y el auditor fiscal que efectúe autoricen pagos. Estos son disposiciones varias. Si la Corte Constitucional declara inasequible la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior repetido de acuerdo con las normas del presente estatuto. Bueno, eso fue por todo. Gracias.